Muy buenas tardes a todos. Es un placer saludarles nuevamente. Damos comienzo a la mesa número 2 de las segundas jornadas de Historia y Patrimonio Aralense, tituladas Saberes, Médicos, Patologías, Diagnosis y Terapias en la España Borbónica, con la conferencia titulada El combate contra las principales epidemias y enfermedades desde la órbita médica, a cargo del doctor don Esteban Moreno Toral, de la Universidad de Sevilla. El perfil del doctor Moreno Toral, si me permiten la expresión, es el de todo un humanista. Es licenciado en Derecho, licenciado en Historia, diplomado en Óptica y Optometría y doctor en Farmacia por la Universidad de Sevilla, gracias a su tesis doctoral titulada Estudio Social y Farmacoterapéutico de la Lepra en el Hospital de San Lázaro durante los siglos XIII y XIX. Ejerce profesionalmente como profesor titular de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Sevilla, adscrito al Departamento de Farmacia y Tecnología Farmacéutica. Es miembro destacado del Grupo de Investigación de la Universidad de Sevilla, Andalucía y América Latina, Marco Historiográfico y Desarrollo Económico y Cultural, y es académico de la Real Academia de Medicina de Sevilla, una institución que tenía que estar presente entre nosotros con motivo de este evento, como no podía ser de otra manera. Las líneas de investigación del profesor Moreno Toral, que ha venido siguiendo a lo largo de estas décadas, han sido el derecho farmacéutico y la historia de la farmacia. Es autor de casi una decena de libros y en torno a medio centenar de artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Entre su dilatada producción nos gustaría destacar sus trabajos sobre la farmacia en Al-Ándalus, la práctica farmacéutica entre los siglos XIX y XX, los remedios medicinales aportados por la Regia Sociedad de Medicina de Sevilla a la Botánica Ilustrada, o su estudio social sobre la lepra en el Hospital de San Lázaro, como decía antes, entre los siglos XIII y XIX, entre otros muchos. En nombre de la Coordinación Científica me gustaría agradecer ante todos ustedes el interés y la plena disposición mostrada por el doctor Moreno Toral a participar en este evento y a venir de nuevo a Aral. No en vano, el doctor Toral ya participó en mayo del 2014 en la segunda edición de las Jornadas Universitarias de Aral. Y por todo ello la dirección científica le queda eternamente agradecido. Como es habitual en este tipo de actos, tras la finalización del mismo abriremos un turno de preguntas para plantear posibles dudas o posibles interrogantes que haya suscitado su intervención. Acto seguido haremos una pequeña pausa de unos 10-15 minutos y comenzaremos con la segunda intervención de la tarde. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Para mí es un placer volver a la Aral, a este maravilloso municipio sevillano. Agradecer al Comité Científico, los doctores Manuel García y José María Martín, la invitación a este evento en el que, como ha dicho mi compañero, pues me siento gratamente partícipe del mismo, ya que para mí la Regia Sociedad de Medicina es una institución que supone parte de mis investigaciones, tanto en el ámbito de monografías concretas, como el Jardín Botánico, pero también muchas de sus disertaciones de sus médicos, farmacéuticos, etcétera, puedan formar parte de otras investigaciones, entre ellas la de los estudios de diversas enfermedades que he abordado a lo largo de mi carrera en la investigación, ¿no? Yo voy a hablar de las enfermedades en la Edad Moderna, desde un punto de vista particular en general, pero haciendo un poquito abordando el problema español y particularmente quizás también el problema de lo que sería Andalucía y la provincia de Sevilla, ¿no? Que fue un sitio, por la peculiaridad de la ciudad de Sevilla, muy importante durante la Edad Moderna. Sevilla fue la ciudad más importante del mundo, desde que se instala aquí en 1503 la Casa de Contratación, que se va a hacer cargo de toda la política y cuestiones económicas de las flotas que iban y venían al Nuevo Mundo. La Edad Moderna, como saben ustedes, es un periodo de tiempo que se conoce, por resaltarlo, diferenciarlo de la Edad Media, porque supone una ruptura importante de muchas cuestiones, ¿no? de muchos caracteres. Hay distintas opiniones sobre cuándo debe considerarse su comienzo. A nivel mundial se cree que en 1453, mitad del siglo XV, pues es un hecho clave porque Bizancio termina o pone fin a sus días por la conquista o la invasión turca de su capital, de Constantinopla,
Sin embargo, a nivel de nuestro territorio, de la península ibérica, pues hay una fecha más tardía que en 1492. De todas formas, estas dos fechas sugieren dos hitos importantes en la historia más o menos del mundo en general y de España en particular. A mitad del siglo XV se produce, para mí, uno de los hechos históricos más importantes de la humanidad, que es la invención de la imprenta, a mitad del siglo XV, unos años antes de esa fecha, que va a ser clave en la divulgación del saber y que, de alguna manera, la humanidad progresara, ¿no? A mayor saber, mayor conocimiento, mayor posibilidad de investigación, y eso hizo que, paulatinamente, pues, se mejorase mucho. Como ahora vamos a ver, de las penosas circunstancias que aún en la Edad Moderna teníamos y que hoy día, increíblemente, pues algunos años más tarde, pues ya no están, ¿no? Y en 1492, como saben ustedes, pues hay varios hitos también en la corona de Castilla y Aragón, que se habían unido unos años antes en el matrimonio de los reyes católicos. Hay un hito importante, que fue la expulsión de los judíos en julio del 92. Yo creo que eso fue uno de los graves errores que cometieron los reyes católicos, porque va a suponer un declive económico importante y, sobre todo, el endeudamiento de la corona española con los grandes banqueros centroeuropeos por la explotación y desarrollo en la conquista de América. Y eso va a hundir, sobre todo en el 16, pero sobre todo ya en el 17, en las innumerables guerras que mete la corona española a este país en Centroeuropa, y va a ser el declive y lo que se conoce como la gran crisis del 17. En cualquier caso, el final de la Edad Moderna, pues sí, más o menos, aunque también hay controversia, podemos situarla en el proceso de cambio importante de lo que se llama el paso del antiguo régimen al nuevo sistema, ¿no? Que es, por fin, aunque en España fue más tardío, se produce el cambio del poder absoluto del monarca por el poder del pueblo, ¿no? Y la Revolución Francesa y también los cambios acaecidos en Estados Unidos pues suponen ese hito, ¿no? Vamos a ver qué ocurre en esos tres siglos, ¿no? Fundamentalmente el 16, el 17 y el 18. Quiero comenzar haciendo una reflexión, ¿no? Lo que va a ocurrir en la Edad Moderna desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la enfermedad y desde el punto de vista de las políticas de salud pública, fundamentalmente es poner los cimientos de un gran edificio. Imaginemos la famosa Torre Peli de Sevilla, que tiene un número alto de pisos. Eso no podría estar ahí si no hubiera una base, una cimentación importante. Y eso es lo que se produce en la Edad Moderna. No se ve porque prácticamente el resultado es inapreciable, pero sí va a permitir que, sobre todo después, en los siglos que conocemos como Edad Contemporánea, el 19 fundamentalmente, y después el 20, con un gran hito, yo decía antes, una de las cuestiones más importantes de la humanidad es el descubrimiento de la imprenta, ¿no? Ese aparato que va a permitir abaratar el coste de los libros y la difusión del saber. Pero el gran hito para mí, desde el punto de vista médico, farmacéutico o sanitario, es el descubrimiento de la penicilina, que es el primer antibiótico. Eso, que se descubre de forma casual en 1928 por Fleming, un británico, supuso, como ven ahí ustedes, que prácticamente en un siglo hayamos duplicado la esperanza de vida en este país y en general en el mundo. España es el tercer país con la esperanza de vida más alta del mundo. Solamente nos superan dos países asiáticos, Japón y Singapur. Es el primero de Europa. En mujeres está ahora mismo en torno a los 86 años, en varones algo menos, ¿no? Está sobre más o menos 81, 82, bueno, más o menos 83 y pico, casi 84 años. Es una cifra muy alta. Si nos fijamos, por ejemplo, qué ocurría hace 100 años, vemos que la esperanza de vida era exactamente la mitad, superaba por poco los 40 años. Y alguien dirá, es que no había gente que fallecía mayor a principios del siglo XX. Sí la había. El problema era que existía una gran mortandad infantil. O sea, de cada 2 niños que nacían, prácticamente uno moría o nacía muerto o moría en los primeros días. De hecho, todavía tenemos una reminiscencia en nuestro Código Civil que dice legalmente que no somos personas y, por lo tanto, no nos pueden inscribir nuestros padres en el registro civil hasta que han pasado 24 horas después de nacido. Y eso se debe a que el Código Civil es de 1886, final del siglo XIX, y, por lo tanto, en esa época morían muchos niños al nacer, ¿no?
Vamos a hablar de todas las medidas preventivas, de salud pública, de higiene y sobre todo de las terapéuticas, como he dicho, y toda la renovación, aunque esto es del 20, ¿vale? Pero vamos a hablar también de qué medicamentos utilizaban para paliar esas enfermedades, ¿eh? Muchos, de hecho, eran eso, solamente paliativos, no la curaban, sino simplemente pues trataban los síntomas y poco más, ¿no? Bien, una serie de reflexiones primero sobre qué supone cada uno de esos siglos. ¿Qué supone el 16? ¿No? Pues ya hemos dicho, el 16 va a recoger ya lo que son la publicación masiva de libros, ¿no? Saben ustedes que los libros publicados durante el 15 se conocen como incunables, esos 50 años aproximadamente, desde la imprenta hasta el año 1500, pero paulatinamente se va incrementando la edición de libros. Eso, como decía, permite llegar al conocimiento a mucha gente, cada vez más, y por lo tanto se va a desarrollar también lo que se llama el humanismo. Se va a producir en España un hecho notable. Saben ustedes que en las primeras decenas del 16, Lutero, después Calvino y otras personas, pues no están conformes con los criterios que tiene la Iglesia y, bueno, promueven lo que se llama la Reforma. España va a ser el país abanderado en lo que se conoce como la Contrarreforma, y esto va a tener mucha importancia en el tema de salud pública, en el tema de las políticas, ¿no? Porque la Contrarreforma va a aislar a España del resto de Europa, porque se consideraban que las ideas que estaban naciendo de muchos autores, sobre todo belga, flamenco, suizo, franceses, eran peligrosas y iban en contra de los dogmas clásicos y, por lo tanto, del poder muy conservador que tenía la Iglesia con su brazo secular, que era, en este caso, pues una institución muy poderosa. Había varias, ¿no? Una era la universidad, obviamente, pero había otra que era la Inquisición, creada, como todos ustedes saben, en la Baja Edad Media, pero que tiene sus momentos más dramáticos durante la Edad Moderna, fundamentalmente el siglo XVI. De hecho, Felipe II, que se conoce como un rey magnífico, pues hizo otra de las barbaridades que yo creo que aún seguimos pagando en este país, y fue prohibir a sus ciudadanos, a los españoles, tanto salir al extranjero para formarse, estudiar, como que los extranjeros vinieran a España para impartir sus nuevas teorías, postulados, etcétera. No quería contaminar. Entonces, esa prohibición dura prácticamente siglo y medio, porque no será hasta el primer Borbón, Felipe V, cuando esto se levanta. Eso va a asumir a España en un retraso intelectual que yo creo que aún de aquellos lodos vienen estos barros, viceversa, porque prueba de ello es el gran problema educativo que tenemos en este país. No lo digo yo, lo dicen los datos objetivos. Estamos a la cola de los países desarrollados en tema educativo. Y obviamente, vuelvo a insistir, la historia nos demuestra que determinaciones o políticas que hace ya mucho tiempo, cómo pueden afectar y cómo pueden seguir arrastrando aún causa de aquellas cuestiones. El Nuevo Mundo va a suponer un hito importante. Claro, nos salvamos durante mucho tiempo porque la gran riqueza que supuso el comercio de especias, el oro, la plata, la explotación de, por ejemplo, nuevas plantas o nuevas drogas, como puede ser la patata, el tomate, el maíz, o plantas como la quina, la ipecacuana, el tabaco, van a ser clave en la gran potencia que fue España, la corona española, durante el siglo XVI y parte del XVII, porque ya en el XVII se comienza a notar el declive, ¿no? Hay grandes novedades porque la ciencia del Renacimiento va a comenzar a establecer ese estatuto pleno que tendrá sobre todo en el barroco, en el XVI, y ya pues, mucho más consolidado durante el siglo de las luces, el XVIII, ¿no? Aparece una serie de personajes que son claves. A mí si me dicen ¿qué siglo es el más importante para la historia de las ciencias de la salud? Yo diría que el XVI. Aparecen, el XVII también, pero en el XVI aparecen una serie de personajes clave. Uno de ellos, aparte de Vesalio en anatomía o Paré en cirugía, pero hay dos personajes que son clave. Uno es Fracastoro, que es el primero que dice que la enfermedad no es consecuencia de un desequilibrio moral, que eran las tradiciones galénicas que venían desde 13, 14 siglos atrás. Dicen, no,
Los clásicos están equivocados, la enfermedad no tiene sentido que se produzca por un desequilibrio de humores, sino que se debe, ahora veremos la teoría del contagio, se debe a unos corpúsculos que son invisibles y que esos corpúsculos se autorreplican, son diminutos y son los causantes de que una enfermedad se contagie de una persona a otra. O sea, él está poniendo la base de lo que son los actuales microorganismos, obviamente sin poder verlo, porque hasta el siglo XVII no aparecen los primeros microscopios. Y el otro gran personaje es un médico. En realidad, en esta época eran médicos, filósofos, incluso era un nigromante, era Paracelso, se llama así porque era un seguidor del médico romano Celso, y este autor suizo va a ser clave porque es el que va a cambiar también la terapéutica. Con Paracelso va a cambiar la terapéutica tradicional a base de plantas y se va a sustituir por una terapéutica a base de remedios químicos, entre ellos los metales, que hasta ese momento estaban completamente en desuso por su toxicidad, ¿no? Aparecen además nuevas enfermedades. Bueno, algunas no eran nuevas, pero hacía bastante tiempo que no se sabían, habían aparecido. Ahora las veremos, ¿no? Entre ellas el sudor inglés, el tabardillo, el garrotillo y la sífilis. Digo nuevas porque aún hay bastantes conflictos y según cuando uno lee sobre estas cuestiones y se escribe mucho en esta época, pues no está claro, ¿no? No está claro. El sudor inglés es una de esas enfermedades curiosas de la historia porque además prácticamente duró una década. Es una enfermedad que aparecía de forma repentina, se llama así porque se da en Gran Bretaña y la característica fundamental, como casi muchas enfermedades de la época, en la Edad Moderna, son las fiebres. Las fiebres que, como todos ustedes saben, después viene el proceso, una vez que uno empieza con esa alta temperatura, 38, 39, 40 grados, después viene el proceso de sudoración. Y hacía estragos. O sea, cuando llegaba a un pueblo, prácticamente el 80 al 90% de la población fallecía en 2 o 3 días, el que sanaba quedaba inmunizado y volvía a aparecer en un pueblo a lo mejor a 30 kilómetros de distancia. No se sabe qué enfermedad era porque desapareció y no se volvieron a dar los síntomas. Uno de esos casos raros que ha tenido la historia. Probablemente sería un virus que mutó y pues ya digo, hay poco escrito, pero no se sabe. Sin embargo, sí hay 3 enfermedades que fueron brutales a comienzo del 16. E incluso algunas de ellas ya se conocían anteriormente. El tabardillo, por ejemplo, fue una enfermedad que es lo que se conoce hoy como el tifus exantemático o petequial. Es una enfermedad que cursa con una fiebre muy alta. Aparecen unos síntomas, son las petequias, son una especie de manchas rojas, y está producida por una bacteria que es la Rickettsia. La Rickettsia va a generar esa sintomatología característica epidémica, porque además la causa de transmisión, como ven ahí, eran los piojos y las pulgas. El tabardillo, al igual que después veremos con la peste, eran enfermedades típicas que se producían en zonas donde había bastantes hambrunas, calamidades, problemas de cosechas, de sequías, pero también a la inversa, cuando había inundaciones, en la ciudad de Sevilla hubo bastante, sobre todo en el siglo XVI, por las grandes inundaciones, por el problema del río. El río inundaba la ciudad y eso pues hacía que la suciedad, los barros de las calles, la falta de higiene fuera un caudal que permitía el desarrollo de todas estas patologías. Y además esos vectores, los piojos y las pulgas, se ocultaban mucho en la ropa, ¿vale? Con lo cual, ¿qué ocurría? Que Sevilla, hablamos, por ejemplo, hubo una epidemia muy importante sobre 1567, en esa época Sevilla era el centro más importante del mundo, donde gran número de comerciantes venían aquí pues, a vender, entre otros, por ejemplo, sus ropas, todas sus actividades, y se ocultaban bastante bien entre las ropas, entre los paños y etcétera. Entonces, claro, ¿qué ocurría? Que era un lugar propicio entre las bajas defensas de la población por la hambruna, la suciedad de las calles y después la transmisión de esa falta de higiene de piojo y pulga, pues era una enfermedad que durante el siglo XVI hizo bastante estrago. Se llama nueva no porque fuera nueva en sí, sino que hacía bastantes siglos que no se daba.
Entonces arraigó sobre todo en la Edad Moderna, empieza en el XVI nuevamente y después siguen los siglos XVII y XVIII. Ahora hablaremos un poquito de ella. Otra enfermedad que va a hacer estrago en el XVI es el garrotillo. El garrotillo se conoce como la difteria. Estas enfermedades siguen aún vigentes, o sea, se pueden contraer. Es muy raro, porque ya sabemos que las condiciones higiénicas han mejorado muchísimo a lo largo de esta centuria. Y entonces ya la gente no tiene esas bajas defensas que tenía hace 4 o 5 siglos, porque, hombre, la alimentación en general es mucho más equilibrada, a pesar de, bueno, aún así, como sabéis, nos pasa al revés, estamos casi en sobrepeso gran parte de la población, pero no había tanta escasez y, por lo tanto, las defensas son ahora mucho más elevadas y la inmunidad es mejor que hace 5 siglos. Entonces, ese tipo de enfermedades, como la difteria, de hecho hay una vacuna que es la triple vírica, donde está la difteria, una de ellas, ¿no? Al igual que el tétanos y la polio. Y la difteria se conocía con el nombre de garrotillo, porque la difteria, el síntoma principal, era también una enfermedad con fiebre, desarrollada con fiebre, se conocía como la angina sofocante o difteria, también conocida como garrotillo. Garrotillo era porque el síntoma último de la persona que la padecía eran unas graves placas en la garganta que le impedía incluso a la gente hasta tragar. O sea, se inflamaban las amígdalas y la persona, del dolor que le producía, pues se decía, la persona tiene los mismos síntomas que al que le dan garrote vil, que era un tipo de ejecución de la época que consistía con producir la muerte pues, por rotura del cuello de la persona. Entonces, esa sintomatología del paciente, muy parecida al que moría de esta manera, pues se le conocía como garrotillo. Y era una enfermedad también que hacía bastante estragos durante la Edad Moderna. Y la sífilis, que como saben ustedes es una enfermedad producida por el Treponema pallidum, una enfermedad que no está claro porque se conocía, bueno, los franceses le llamaban el mal español, los españoles le decíamos el mal francés, el morbus gallicus. No se sabe realmente. Bueno, durante mucho tiempo se ha pensado que la trae Colón en su primer viaje de regreso, porque el primer momento en que se describe, aunque después se ha visto que puede haber casos anteriores, pero inicialmente la literatura habla del sitio de Nápoles en 1493 como el primer momento de aparición de la sífilis como tal en Europa. Vuelvo a insistir que ya hay otros autores que dicen que no, que hay mucha leyenda sobre esta cuestión y que realmente no fue una enfermedad importada de América, al igual que, bueno, eso sí es cierto, que uno de los problemas que hicimos los españoles cuando fuimos a América en la conquista fue llevar una enfermedad que diezmó o incluso casi arrasó pueblo entero americano, que fue la viruela. La viruela lo que hizo básicamente es, desconocida en América, cuando la llevan para allá los españoles, pues es diezmar las poblaciones indígenas americanas de un modo dramático, ¿no? En algunos casos, pues prácticamente hasta casi hacer desaparecer algunos pueblos que llevaban allí pues muchos siglos, ¿no? La sífilis, como digo, es una enfermedad que va a ser muy importante en la Edad Moderna, desde 1493 hay mucha literatura. Sevilla, además, es una ciudad donde hay 2 hospitales, a principios del siglo... En el siglo XVI ya hay 2 hospitales. Uno que se instaura a principios del siglo XVI, que es el de San Comé y San Damián, en la Plaza del Salvador, y otro que empieza a funcionar después de la reducción hospitalaria a final del siglo XVI, que es el Hospital del Espíritu Santo. Además, muy próximo, porque uno estaba en la actual calle Tetuán y el otro estaba en la Plaza del Salvador, o sea, separado prácticamente por 500 o 600 metros. Y digo que es muy importante en Sevilla porque en Sevilla estaba la gran mancebía mundial. O sea, dicen las crónicas que la mancebía sevillana era enorme y, claro, prueba de ello es la gran actividad comercial, la gran cantidad de dinero que circulaba en esta ciudad. Cuando venían las flotas, venían 24, 25, 30 barcos, según cómo vinieran las mareas, pues arribaban a puerto a las 2 de la tarde o a las 2 de la mañana. Entonces, la mancebía estaba abierta continuamente. De hecho, incluso habían horadado parte de las murallas para que se pudiera entrar a la ciudad. Sabían ustedes que las ciudades se cerraban con las murallas a una hora determinada para evitar el tránsito continuo
y esta mancebilla estaba aproximadamente, si ustedes se sitúan en la ciudad de Sevilla, más o menos en el barrio del Arenal, la confluencia de lo que serían actualmente las calles Castelar, que era la calle principal. Había una entrada oficial, que le llamaban la entrada del Cerrojo o del Postigo. Daría la vuelta y circundaría por lo que serían Santas Patronas, ¿no? Y terminaría por la calle Adriano, que es donde estaba el paño de muralla, que era el paño que habían roto, ¿no? De hecho, fue tan importante la sífilis que cuando se escribe y la visita de mucha gente, ¿no?, que los textos de la época en el 17 hablan que la transmisión de la sífilis se debe, ya ahora veremos Fracastoro, se debe fundamentalmente al contagio sexual, ¿vale?, que es el que afecta al común de los mortales, pero también hay un grupo de personas que se ven infectados por el aire exclusivamente y no por contagio sexual, que son los curas. Eso están en los libros del siglo XVII de la época y bueno, quiero decir que eso da un poco fe de los criterios y de la época tan peculiar, ¿no? Estamos hablando de una época donde el tema de alcanzar la gloria eterna, el tema religioso, el tema de la caridad, el tema de la limosna, el tema de pensar muchas veces los hospitales no como centros sanitarios, sino como centros de acogida, está muy arraigado en la población. O sea, no podemos comprender la edad moderna porque de nuestra perspectiva actual social no se entiende. No se entiende porque no tenemos ese concepto tan arraigado. En la Sevilla del siglo XVI, XVII, la caridad era algo tremendamente importante. De hecho, había hospitales que se llaman así, Hospital de la Caridad, que funcionaban durante mucho tiempo y aunque hoy día siguen funcionando con parecidas reglas, pero no tiene la implantación que tiene ahora, ¿no? O sea, no lo podemos entender, ¿no? Hay enfermedades antiguas, la viruela es una enfermedad que se conocía de antaño también, que insisto, sobre todo en el 18 va a hacer grandes estragos. Cuando había epidemia, pensar que además la epidemia era raro el año que no había una cosa. Si no había tabardillo, había peste. Si no había peste, había garrotillo. Si no había viruela, o sea, era una cosa tremenda, ¿no? Y de ahí, claro, pues la gran devoción. Cuando la gente tiene esa angustia, ese sufrimiento, pues lo primero que se aferra es a la cuestión, bueno, divina, de la religión, de Dios. Y por eso Sevilla es una ciudad muy mariana y muy devota, por las grandes calamidades y penurias que pasó durante gran parte de su historia, ¿no? La peste también se padeció, bueno, hay una gran peste, como saben ustedes, medieval, que es la de mitad del siglo XIV, 1349, pero en Sevilla hubo pestes, bueno, con bastante frecuencia. Una muy importante fue la de 1649. Tan importante fue que la población pasó de Sevilla, mitad del siglo XVII, que ya estábamos en una crisis importante, de 120.000 personas a 60.000. Imagínense ustedes que una ciudad como Sevilla actualmente, pues fallecen de repente 350.000 personas. Y estamos hablando de 2 o 3 meses. Uno de los famosos artistas o imagineros que falleció fue Juan Martínez Montañés, que era prácticamente un ídolo en la Sevilla de la época porque representa, bueno, pues el gran imaginero sevillano junto a Juan de Mesa. Pasa que este murió mayor y por culpa de la peste, sin embargo su discípulo murió pues bastante más joven, ¿no? La terciana y la cuartana también es una enfermedad muy importante. Si nos fijamos, muchas enfermedades son en realidad enfermedades que cursan con fiebre y son enfermedades contagiosas, porque vuelvo a insistir, los problemas de la época hacen que no haya higiene, haya hambre, haya guerras, haya una serie de caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de muchos de estos ciclos biológicos. En Sevilla, por ejemplo, a esta enfermedad se le conocía como, bueno, se conocía terciana y cuartana, en realidad se conoce hoy día como paludismo. La palabra paludismo viene de, bueno, ismo significaría enfermedad, palat significaría pantano, es la enfermedad de los pantanos. Tener en cuenta que en Sevilla había zonas donde el río y sobre todo muchas lagunas, muchas zonas encharcadas eran un caldo de cultivo idóneo para el desarrollo del ciclo biológico del Plasmodium y de la anófele, porque es el vector, el mosquito. Esta enfermedad se transmite por el mosquito
y otro nombre con el que se conocía era malaria, que es mal aire, ¿no? En cualquier caso, en la literatura se conoce en la época como terciana y cuartana, porque los ciclos febriles son cada 3 o 4 días, ¿no? Y por eso se conocían, la mayoría eran tercianas, porque de hecho hay 3 especies de Plasmodium que cursan así y una sola que cursa con fiebre cada 4 días. Y fue una enfermedad también, sobre todo en el siglo XVII y XVIII, que hizo bastante estrago en la ciudad. Había enfermedades que se llama la alferecía, que sería una especie de patología relacionada con la actual epilepsia. Las personas tenían de repente un estado catatónico de temblores, de pérdida de conciencia. La hidropesía, en realidad, esto no era una enfermedad, era un síntoma. La hidropesía era básicamente una inflamación por problemas digestivos de la persona, hinchazón. Enfermedades como la gota era una enfermedad que la padecían generalmente clases pudientes, la aristocracia, el clero. De hecho, el rey Felipe II fue un famoso enfermo de gota por la ingesta de carnes rojas. Y bueno, los mariscos no estaban tan en la época, pero sobre todo las carnes rojas, ingerían muchas carnes de caza y eso era, pues, bueno, prácticamente estar abonado a esta patología, ¿no? Y después muchas enfermedades de tipo, lo que conoceríamos hoy día como dermatológicas, ¿no? La tiña, la sarna, la lepra. Enfermedades que, curiosamente, a pesar de que la gente cree que son muy contagiosos, son menos contagiosas que muchas de las anteriores que cursan con sintomatología febril. La lepra, por ejemplo, hoy día sabemos que aunque medievalmente o incluso desde tiempos bíblicos o en la Edad Moderna, la gente pensaba que era muy contagiosa, no lo es. O sea, tienes que tener un contacto muy directo, mucho tiempo con un leproso para contraerla. Y sin embargo, enfermedades como el tabardillo o el garrotillo, simplemente hablar con una persona, ¿vale? Y esa transmisión, a lo mejor por la propia saliva o el propio contacto, era mucho más fácil contraerla que, insisto, como las creencias. Por eso muchas veces estamos equivocados, ¿no? Este señor lo traigo porque es clave en la historia de la medicina y de la ciencia de la salud. Este señor era un autor centroeuropeo, un veronés, bueno, que tiene un libro que es clave. Este libro, mitad del siglo XVI aproximadamente, dice que las enfermedades se van a transmitir de una persona a otra por unas partículas o unos cuerpos que él llama astrales, que él va a llamar seminarias, seminarias contagiorum, y dice que puede ser por contacto directo por el aire. Él está poniendo las bases de lo que serán los microorganismos actuales. Y por eso digo que es clave, porque esto hasta ese momento nadie lo había dicho. Estamos hablando que desde la época clásica, Hipócrates, Aristóteles, Galeno, pues se hablaba de que había 4 elementos, 4 cualidades, 4 humores y 4 temperamentos. Y la enfermedad era un desequilibrio de estas cuestiones, de estos elementos 4, ¿no? Claro, este señor dice, es una tontería, decir esto en el siglo XVI, pues era muy atrevido, porque el que más y el que menos terminaba en procesos inquisitoriales, como Galileo, cuando decía, no, oiga, que la Tierra gira alrededor del Sol, que no al contrario, ¿no? Tuvo que renunciar públicamente porque si no iba a ser quemado. Algunos no tuvieron tanta suerte, como un señor que dijo también que la circulación, había 2 tipos de circulación, la mayor y la menor, ¿no? Y por decir aquello que iba en contra de Galeno, pues este señor, que era Miguel Servet, pues fue quemado en la hoguera. La sífilis se llama así porque Fracastoro escribe una obra donde hay un pastor que se llama Sífilus, porque se conocía la enfermedad como el mal gálico, ¿no? O el mal español, dependiendo quién la nombrara. Y él dice que esta enfermedad, que era de tipo venéreo, por contacto sexual, era un castigo del dios Apolo por haber ofendido al sol y por tanto le castiga con esta enfermedad. Es una novela de la época y describe los síntomas y debido a ese autor o primer personaje novelado que padece esa enfermedad venérea, pues se va a conocer como la sífilis. Hay 2 tratamientos a partir del 16 para la sífilis. Uno con metal, que es con mercurio, y otro con una planta que es el guayaco o palo santo, que es los conocidos como aguajes.
Curiosamente, cada hospital, cada uno de esos 2 hospitales que se dedican a la curación de sífilis va a optar por uno u otro, ¿no? Otra cosa importante que se produce a principios de la Edad Moderna son 2 nuevas prácticas que van a ser clave en el desarrollo y el estudio de enfermedades. ¿Por qué se mejora mucho en el conocimiento de la enfermedad de la Edad Moderna? Por 2 hechos. Uno, la autopsia. La autopsia, sobre todo con función anatomopatológica, estaba prohibida porque la Iglesia consideraba no correcto diseccionar un cadáver para mirar sus vísceras o ni siquiera para ver de qué había fallecido. Por eso el desconocimiento que había era tremendo. Sin embargo, ya desde la Baja Edad Media, sobre todo la Universidad Italiana, decían, no, oiga, esto hay que estudiar porque ni siquiera se conocían los órganos del cuerpo humano. Se hacían estudios, los libros hablan, por comparativa con los estudios de Galeno que había hecho con el cerdo. Y obviamente no tiene la misma anatomía el cerdo que el cuerpo humano. Y la segunda cuestión importante son las historias clínicas, que es anotar todo el relato patológico, todos los detalles, la sintomatología, el curso, los accesos febriles. Eso va a ser clave, porque eso va a permitir también, poco a poco, y ya en esta época se van dando cuenta de muchos de los problemas que hay, ¿no? Ya están diciendo, hay que limpiar las ciudades, hay que evitar... cuando la peste, por ejemplo, el tabardillo, hay que quemar toda la ropa. O sea, no se podía coger la ropa de otro porque ya sabían que te ponían la ropa y te contagiabas con la enfermedad. Se dieron cuenta después también que muchas enfermedades se transmitían una vez muerto el paciente, porque lo que ocurría era que muchas de esas pulgas, piojos, etcétera, salían y infectaban a otra persona. Paracelso, otro autor clave que va a ser muy importante. Paracelso define lo que es la actual farmacia. Paracelso fue médico, farmacéutico, químico. Paracelso dice que no se pueden utilizar las drogas así como así, sino que hay que buscar la parte beneficiosa, lo que sería hoy día el principio activo, y eso él lo llama el arcano o parte beneficiosa o terapéutica de la droga. No podemos utilizar todo, hay que utilizar el laboratorio, que hasta la Edad Media era el químico, y con él comienza lo que es el laboratorio químico, para quitar la parte tóxica, la parte áspera, la parte que no sirve, y obtener la parte beneficiosa. Y eso va a ser clave en el desarrollo de la farmacia. Hombre, va a eclosionar sobre todo a final del siglo XIX. Y de hecho hoy día se habla de 2 tipos de farmacia. La farmacia basada en plantas medicinales, que es la farmacia galénica, que es la que se conocía hasta el siglo XVI, y la farmacia de síntesis química, que es la mayoritaria de la que utilizamos hoy día, con la que se curan muchas enfermedades, mucho más evolucionada y mejorada que con las plantas medicinales, porque las plantas tienen muchos principios, pero en el laboratorio se pueden mejorar esos principios, y de hecho pequeñas modificaciones químicas de radical, etcétera, lo que hacen es que potencia la actividad. Y todo esto lo hizo este señor, que además dijo otra cosa muy importante: los metales, los minerales, pero sobre todo los metales, pueden ser muy importantes, y de hecho después va a haber una disputa muy importante sobre el antimonio, de la que me imagino que hablarán aquí, porque uno de los, en la Regia Sociedad de Medicina de Sevilla, esa polémica durante el 18 fue muy importante, con autores como el propio Muñoz y Peralta, en la disputa del antimonio, a favor del uso del antimonio, que era un metal que sobre todo desde las universidades, de las facultades de medicina, era considerado pues un sacrilegio usar antimonio, porque Galeno decía que los metales no se podían utilizar en terapéutica. Bien, él tiene algunos elementos aún así rudimentarios, porque habla, por ejemplo, de la teoría de la asignatura plantarum, que es un concepto relacionado con forma de la droga y beneficio terapéutico. Si la droga tiene forma de corazón, va bien para la enfermedad del corazón, cuestión que obviamente que es errónea. El elemento de la quinta esencia, que también es algo que ya venía de Aristóteles, son elementos un poquito arcaicos, pero bueno, esto ocurre siempre, y no obstante, vuelvo a insistir, Paracelso es clave, con él se desarrolla la iatroquímica, porque este autor dice otra cosa, igual que lo dirán, es el primero que dice: el cuerpo humano funciona en realidad como si fuera un laboratorio. Hoy día ya sabemos que la bioquímica estudia pues el ciclo de Krebs, el ciclo de la urea, el metabolismo
de los distintos alimentos que ingerimos, y en realidad son reacciones químicas que tienen lugar. Por eso se llama bio, de biología, químico. Bueno, pues el primero que dice esto es Paracelso, y que por lo tanto se puede actuar en todas esas reacciones de un modo u otro. Hombre, no lo dice con esta clara evidencia, pero obviamente pone las bases para que se haga así. La terapéutica en esta primera parte del 16 es muy rudimentaria. Es la terapéutica que venía desde Galeno. Los remedios eran drásticos, o sea, se hacían barbaridades. Se hacía, por ejemplo, una cosa que era la sangría. La sangría era poner una sanguijuela sobre los brazos y las piernas para extraer la sangre. Se pensaba que en la sangre estaba ese humor corrompido que había que sacar fuera. Entonces el pobre hombre se moría desangrado prácticamente, y claro, eso no llevaba a nada, pero en las creencias de los textos clásicos, pues eso estaba. Tener en cuenta que los textos galénicos, que digamos es el paradigma de todo el saber clásico en temas médico-farmacéuticos, no van a ser derrocados en España hasta el siglo XVIII. A principios del siglo XVIII, aunque después tiene un repunte a mitad del siglo XVIII nuevamente, ¿vale? Ya prácticamente la segunda mitad del XVIII, pues ya había muy pocos galenistas, porque ya se había demostrado que aquello no se sostenía de ninguna manera. Incluso hay una droga que es clave, que es la quina, porque la quina es una droga caliente que se utilizaba contra las fiebres terciana y cuartana, y eso en el sistema galénico no tenía sentido, porque se basaba todo en lo que era la alopatía, es la terapéutica por los contrarios. Si yo tengo fiebre, tengo que darle algo, un medicamento que baje la fiebre, ¿vale? Entonces no se podía sostener que había medicamentos calientes que curaban enfermedades calientes como las tercianas y las cuartanas. Pero se introduce en esta época, aparte de los purgantes, eméticos, o sea, todo era sacar del cuerpo lo que estaba mal, ¿no? Entonces era vía oral, emético, vía rectal, purgante. Pero se introducen los remedios secretos. Y los remedios secretos es el antecedente de los actuales medicamentos industriales. Son remedios secretos, se llaman así porque solo el protomedicato sabía la fórmula, la composición que tenían esos medicamentos. Y hay muchos, sobre todo para enfermedades como la sífilis, la lepra, etcétera, ¿vale? En el 17 se van a producir los cambios teóricos que van a poner la base de lo que se llama el método científico. El método científico se dice que lo desarrollan Francis Bacon, René Descartes y Galileo Galilei. Pero lo que ocurre en el barroco es un cambio, con la base de estos autores del 16, se va a decir, bueno, esto ya no se sostiene, aquí hay que provocar cambios. Lo que pasa es que en España tiene poca influencia porque estamos aislados de Europa. O sea, Felipe III, Felipe IV, Carlos II dicen, no, sigue vigente la prohibición de Felipe II, aquí no entra nadie. Esto es como todo, la corona hacía una excepción, porque no permitía que a sus universidades vinieran profesores franceses o belgas. Sin embargo, había una excepción, y era en la Real Botica del Escorial, para el rey, Felipe II, cuando instaura la Real Botica, dice, no, ¿quiénes son los mejores? Dice, los mejores son los italianos, pues que vengan los italianos porque que para mí y mi familia me prepara los mejores medicamentos. Esa era la excepción que había, la única excepción, todo lo que era palacio, pero para el resto no se permitía la presencia de autores extranjeros. Es el siglo donde aparecen autores como Silvio, Willy y sobre todo Van Helmont, que ahora veremos, en la iatroquímica. Hay otro movimiento que es la iatromecánica, la concepción del cuerpo humano como una máquina, con autores como Santorio Borelli. Se produce, como digo, esa transición entre la ciencia clásica, inservible, una ciencia rudimentaria, y la nueva ciencia que se va a desarrollar ya plenamente en la Ilustración, en el siglo XVIII, ¿no? Se descubren muchos instrumentos que van a ser clave. Se descubre el telescopio, el microscopio, el termómetro, ¿vale? Claro, descubrir el microscopio va a permitir descubrir, pues en el siglo XVII, unos corpúsculos muy pequeños que hay en distintos líquidos, en la sangre, en los tejidos. Y dice, oiga, aquí hay algo que desconocíamos, y aquí puede estar la clave de lo que los siglos anteriores hablaban de los seminarias y de esas partículas invisibles, a lo que se llama ojo desnudo, que con esos aparatos pues se podía investigar y estudiar. Aparecen autores como Harvey, con sistema circulatorio, Malpighi, en anatomía, funda lo que se llama la histología y la embriología, gracias a esos instrumentos. Se produce el declive del galenismo ya totalmente, y se va a producir algo muy importante a final del 17, que es lo que se conoce como el movimiento novator. Movimiento novator del que aquí se va a hablar mucho, porque el principal personaje de esta jornada
es este médico del Araal, de este pueblo cercano a Sevilla, que fue un personaje muy importante. Este señor era una persona acomodada, que era catedrático de universidad, tenía un puesto bien, pero él dice, no, la universidad no se sostiene. La universidad era una institución, lo que se llama un sistema clientelar, estaba al servicio de la corona, de la Iglesia, no se discutían los textos clásicos. Una universidad debe ser un centro de discusión, un centro donde se cuestionen muchas cosas, porque la sociedad avanza, la humanidad avanza, porque, gracias a Dios, lo que pensamos que tenemos como cierto, pues hay alguien que dice, no, y aquí hay un cambio y esto no es como pensábamos. Bueno, pues eso no se podía producir al final del siglo XVII. Y este señor dice, no, no estoy conforme. Y bueno, lo que hace básicamente es crear una institución al final del siglo XVII, 1697, la veneranda Tertulia, que después, con los correspondientes apoyos políticos, el primero de Carlos II, ya prácticamente meses antes de fallecer, y sobre todo del primer Borbón. Este era un extranjero, obviamente, que viene aquí, y bueno, pues, aunque después se va a consolidar como un personaje muy raro, porque si podemos hablar de un rey raro en España, este es Felipe V, un rey que hacía unas cosas bastante extrañas. Pero lo que sí va a hacer fundamentalmente es decir, bueno, esta institución va a ser una institución renovadora, va a formar parte de lo que se llama el movimiento novator. ¿En qué consiste? Pues dice, España está atrasada científicamente con respecto a Europa, hay que introducir las nuevas ideas que llevan ya décadas, incluso casi centurias, arraigadas en Centro Europa y que aquí no se enseñan y que aquí pues estamos en pañales comparados con nuestros países vecinos. ¿Qué ocurre? Que hay dos instituciones muy importantes que luchan contra todas esas nuevas ideas y defienden las ideas conservadoras. Uno es la propia universidad y otra es el protomedicato. Y por encima de ellas dos está la Inquisición. De hecho, lo menos que le pudo pasar a este señor y que se salvó por los pelos fue porque este en realidad era un cristiano nuevo, o sea, un judío que se convierte. Y claro, la Inquisición lo coge y le dice, venga usted, va a sufrir usted un proceso inquisitorial y bueno, insisto, ya lo contarán, me imagino que a lo largo de esta jornada, pero bueno, se salva un poquito. ¿Por qué? Porque se había salido del redil y había hecho cosas que no gustaban a las instituciones conservadoras. Bien, entonces la iatroquímica, las nuevas corrientes y tal, pues gracias a estos valientes, como yo digo, pues poco a poco arraigan en España, ¿no? Movimiento novator con este personaje, insisto que para mí fue un valiente porque desafía el poder establecido y eso es muy duro en esa época en que, insisto, por tener un libro en tu casa podías tener un proceso inquisitorial, pero claro, este señor escribió mucho, escribió diciendo que Galeno no se sostenía, que el antimonio era muy bueno, que el mercurio en la sífilis era muy buena. O sea, cuando uno va a la Regia Sociedad o va a otros archivos españoles, pues ve que este señor, gracias a su experiencia como médico, pues hace aportaciones muy interesantes que van en contra de lo que se decía en los textos de la época. Van Helmont es otro autor muy importante. Este dice, con lo que habíamos visto en Fracastoro, que cada enfermedad es la acción de un agente concreto, de una seminaria, y por lo tanto cada enfermedad tiene un curso concreto. Por lo tanto, las enfermedades no son genéricas, sino que cada enfermedad, lo que hoy sabemos, se debe a un ciclo biológico, a un vector, a un patógeno, a un contagio, tiene una causa etiológica. Y es lo que dice además que normalmente la persona cuando padece una enfermedad se le queda algo que va a provocar lo que él llama una defensa frente a volver a contraerla. Es lo que se conoce hoy día como la inmunidad adquirida, que tendrá su eclosión después a final del 18 con Jenner. Eso más o menos se intuía, pero el que desarrolla todo esto es este autor, ¿no? Hace otras autorías importantes sobre la orina. Los medios analíticos eran muy rudimentarios, no existía el análisis clínico como lo conocemos hoy día, sino que eran análisis organolépticos, se miraba la orina, el fondo, si había mucha
mucho sedimento y sobre todo muchas sustancias, ¿no? Este autor, Sydenham, es otro autor coetáneo con el anterior, con Van Helmont. Él habla de la especie morbosa moderna. Él estudia además la enfermedad en la cabecera del enfermo. Va anotando todos esos detalles, todas esas cuestiones y le va a permitir sobre todo una descripción de un gran número de enfermedades. Entonces, gracias a este autor inglés, pues vamos a conocer sobre todo el desarrollo de la enfermedad. Este autor es clave, insisto, son autores del 17, pero que ya cuando en España se incorporen esos conocimientos gracias al movimiento novator, pues se va a mejorar mucho en todos los procesos epidémicos que tienen ciudades como Barcelona, Sevilla, Madrid, que eran ciudades donde vivía mucha gente en la época. Tengamos en cuenta, o sea, vivía 100 y pico mil de personas metidas en un contexto amurallado, si exceptuamos la zona de Triana, que estaba extramuros, pero claro, igual ocurría en los pueblos, ¿no? Había muchos recintos amurallados, defensivos, que lo que hacía era que las inmundicias estuvieran internas y que el contagio fuera muy fácil, ¿no? Los medicamentos en el barroco se innova con respecto al siglo anterior. ¿Por qué? Porque además de los clásicos se introducen los medicamentos químicos. Comienzan, gracias a Paracelso, a incorporarse una serie de medicamentos, ¿no?, que son consecuencia de reacciones químicas en el laboratorio. Y eso va a permitir también enfermedades que no tenían resultado con las plantas, que poco a poco vayan mejorando. Algunas, insisto, bueno, pues en esa creencia, como el antimonio, por ejemplo, la sífilis, y quizás el paradigma más importante de medicamento químico es el antimonio, ¿no?, que va a crear una querella importante. La hidrología también se pone bastante de moda, el uso del agua, sobre todo los baños terapéuticos, las aguas medicinales, tanto en ingesta oral como en baños en lo que serían después en el siglo XIX los balnearios y las aguas termales. Las drogas americanas se incorporan un gran número de drogas que van a hacer, por ejemplo, que la malaria, que era incurable, se empiece a curar a partir de mitad del siglo XVII, la ipecacuana, el bálsamo de Tolú, bueno, incluso Sevilla, por ejemplo, se crea el edificio más grande de la España de la época, a excepción del Escorial, para albergar la mayor fábrica de tabacos del mundo, que es la actual institución que alberga la Universidad de Sevilla, el rectorado y algunas facultades, entre ellas la de Historia, ¿no? La inyección endovenosa también se pone en marcha, y la transfusión sanguínea. Lo que pasa es que estas dos últimas fracasan. ¿Por qué? Porque las técnicas eran muy rudimentarias y después esta última transfusión sanguínea prácticamente se cargaban a la gente. ¿Por qué? Porque faltaban aún 2 siglos para descubrirse que no toda la sangre es igual, sino que existen los grupos sanguíneos y no se le puede dar a cualquier sangre de otra persona, sino que hay unas tablas que establecen eso. Aquí veis algunas ilustraciones de algunos, por ejemplo, medicamentos galénicos, ¿no?, tradicionales, entre ellos la lavativa o enemas. Era una jeringa grande porque lo que se hacían era purgar, básicamente, a nivel digestivo. Y bueno, de hecho incluso hay un texto de Molière, El enfermo imaginario, donde se ridiculiza esta cuestión, ¿no?, el uso de estos medicamentos, esta jeringa o clíster, que es como se llamaba, ¿no? Incluso había también mucho antídoto contra veneno. Había un medicamento que viene también desde época medieval, que era lo que se conoce como el cuerno de unicornio. Era un medicamento, lo que hoy en día, para que nos hagamos una idea, corresponderían al actual Viagra, Levitra o Cialis, que son medicamentos que se utilizan para potenciar la virilidad y que desde baja edad media se utilizaba sobre todo por los reyes, la corona. De hecho, hay una novela muy divertida de Lava Galán, que se llama En busca del unicornio, donde relata cómo un caballero en la segunda mitad del XV va a África a buscar esta droga para el rey, ¿no? Creo que era el hermano de la católica, de Isabel la Católica. Terminamos ya con el 18. El 18 es el siglo de las luces, el siglo donde por fin se vencen todos esos obstáculos clásicos, conservadores, esos obstáculos del antiguo régimen. Finaliza en la segunda mitad el absolutismo, aunque vuelvo a insistir, en España esto se prolonga
algunas décadas más. Las primeras constituciones españolas son de 1812, ¿vale? Hablamos que en Francia el proceso tiene lugar en 1789. O sea, hablamos siempre, digo, 2 décadas más tarde más o menos, ¿no? Y aún así, en España tampoco arraiga, porque se conoce como que se produce lo que se conoce el despotismo ilustrado, ¿no? Es todo para el pueblo, por el pueblo, ¿no? Pero sin el pueblo, ¿no? Y bueno, fue un proceso que aún así existió en España, no de la misma naturaleza en el resto de Europa, pero sí en un ámbito mucho más reducido, más tímido, y fruto de esa circunstancia de país subdesarrollado que tuvo España, ¿no? Aunque en esta época, por ejemplo, dicen que el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Madrid fue Carlos III, porque Madrid era una ciudad inmunda, una ciudad sucia, una ciudad hacinada, y este señor, que era el rey de España, pues modernizó la ciudad. Entonces, de alguna manera, hizo una labor de salud e higiene pública que puso en marcha todos los procesos clave para evitar la propagación de enfermedades. Igual que dicen, por ejemplo, que si acordáis, los que seáis un poquito más mayores, Sevilla, por ejemplo, en la década del 80 era una ciudad, hombre, yo creo que muy atrasada con respecto a otras ciudades de España, como Valencia, Madrid y Barcelona, y sin embargo el hecho del 92 y la Expo hizo que la ciudad se modernizara, ¿no? Se abriera, yo me acuerdo, cuando pasamos uno por la calle de Torneo, esa muralla parecía una ciudad, pues, no sé, como muy retrasada, ¿no? Y obviamente mejoró mucho, ¿no? Y eso también fue gracias, pues, al papel de Felipe González, que entonces era, bueno, el rey de la época en España, y la inversión que hizo en una ciudad. O sea, muchas veces decisiones políticas son clave en esos desarrollos. En esta época, por ejemplo, ya se traen extranjeros para enseñar en España, ¿no? Se traen botánicos, se traen químicos, se traen farmacéuticos, y eso hace que poco a poco, pues, aunque no sea una ciencia, la ciencia de la salud no sean iguales que en Europa, pero poco a poco vamos mejorando, ¿no? El enciclopedismo, que poco a poco también ese movimiento que surge en Centro Europa y que poco a poco, pues, también va mejorando la formación de las personas, ¿no? En el 18 se descubren las máquinas, digamos, que nos van a hacer más fácil la vida, ¿no? El pararrayos, el gas de alumbrado, la máquina de vapor, el torno de hilar, la máquina de tejer, van a producir el desarrollo industrial, y por lo tanto el desarrollo industrial también va a hacer que mejoren las condiciones de vida de la población, y por lo tanto no haya tanta epidemia. Sobre todo ya en el 19 habrá epidemias más peculiares, ¿no? Sobre todo habrá mucha tuberculosis, ya en el 19, mucho cólera, pero muchas de las epidemias clásicas como la peste, el tabardillo, las tercianas, pues ya prácticamente a principios de la edad contemporánea pues han desaparecido. Surge a final del 18 esta nueva disciplina tan discutida hoy día en medios de comunicación, que es la homeopatía, por un autor alemán. En España no ha arraigado la homeopatía, sin embargo, en países centroeuropeos sí, sobre todo Alemania y Francia. Es una disciplina que hoy día no tiene explicación. No se conoce el mecanismo de acción de los medicamentos homeopáticos. Teóricamente no son medicamentos porque no hay nada. Se basa en el principio de similitud, o sea, lo mismo que provoca una enfermedad a dosis infinitesimales, o sea, muy diluido una y otra vez, sirven para curar la enfermedad. O sea, si tú tienes, por ejemplo, árnica, si tú te lo frotas en el brazo te produce un moratón, lo que dice la homeopatía es que la árnica montana, esa planta diluida a la 9CH, que es como se comercializa, diluida muchas veces, tomando una parte de 10, se diluye, se mueve, se dinamiza, ¿vale? Cuando lo ha hecho muchas veces, va a curar la misma enfermedad que provoca a dosis altas. Esa es la base de la homeopatía. Y la individualización del tratamiento, o sea, la enfermedad no es genérica, sino que cada individuo la cursa de una manera. Cuando uno va a un médico homeopático, te hace preguntas como, ¿usted cómo duerme? ¿De izquierda o de derecha? ¿O cómo hace esto? ¿Cómo hace lo otro? ¿No? Bueno, preguntas que a uno puede parecer. Ya digo, hombre, yo que vengo de farmacia, esto es un tema muy controvertido, porque ya digo, en España no está arraigado, yo ni creo ni dejo de creer,
Pasa que si es un medicamento legal en España, y de hecho, de los 5 grandes países europeos, el único que no lo financia en su sistema público es España. Lo financia Gran Bretaña, Francia, Italia y Alemania. España es el único que no lo financia. Pero ya digo, aquí no tiene mucho arraigo, porque además son medicamentos caros, comparado con los medicamentos alopáticos, que son bastante más económicos. Otro de los hechos clave, y ya voy terminando, que ocurre en esta época, es la medicina social y la higiene. ¿Por qué estamos donde estamos ahora? Tan diferentes al siglo XVI, XVII, XVIII. Porque en el siglo XVIII los políticos toman conciencia de la importancia que tiene la política sanitaria. ¿Qué quiere decir? Que hay que reformar los sistemas de vida, de trabajo, los habitáculos, viviendas, la higiene, la eliminación de aguas residuales, la potabilidad del agua. Y eso va a hacer que poco a poco, sobre todo con Johann Peter Frank, que se den cuenta que la principal manera de combatir las enfermedades no es sobre la enfermedad misma, sino sobre todo el contexto que rodea la enfermedad. Evitar esa hambruna, la higiene, limpieza en las calles. Estamos hablando en la Edad Moderna, aún en las calles, por el día se decía hasta 3 veces agua va, y se tiraban los orines y todos los residuos 3 veces, pero es que por la noche no se decía ninguna, con lo cual pasear de noche era un peligro, porque pasar debajo de una ventana ni siquiera te advertían, ¿no? Claro, todo eso, imaginaros los malos olores, las calles no estaban asfaltadas como ahora, ni adoquinadas, ¿no? Sino que eran muy rudimentarias, ¿no? Y eso hacía que, bueno, prácticamente era un foco magnífico para la propagación de enfermedades, ¿no? La viruela, otra cosa que se produce a finales del siglo XVIII. Jenner, este médico inglés, se da cuenta que la ordeñadora de las vacas, cuando ordeñan, se producen heridas de ordeñar las vacas y se contagian con la enfermedad de la viruela de las vacas. Y esas personas se dan cuenta que en contacto con enfermos de viruela humana no se contagian. Y dice, pues aquí tiene que haber algo, porque ya se había producido la inoculación de viruela de humanos en otras personas, teóricamente atenuadas, pero que se los cargaban, fallecían. Entonces ella dice, pues tiene que haber algo en estas mujeres ordeñadoras que en contacto con las pústulas que tienen al ordeñar las vacas, en las ubres, pues al contagiarse en las heridas que tienen las manos, quedan inmunes. Y entonces él lo hizo con un niño, ¿vale? Y efectivamente aquello funcionó, ¿vale? Entonces dice, pues ya funciona en el niño lo inoculó con linfa del ganado vacuno, de esas vacas, y después el niño lo puso en contacto con enfermos de viruela humana, y el niño no la padece. De hecho, lo manda a la mejor revista de la época, de la Royal Society, y le dice que no se lo publican porque son mentiras, ¿no? Entonces, al cabo del tiempo ya se lo terminan publicando. ¿Pero por qué? Pues porque eso es imposible, ¿no? O sea, usted no puede decir eso es mentira, ¿no? Entonces, bueno, al final es uno de los grandes hechos de la humanidad, la profilaxis antiinfecciosa moderna, las vacunas. A gran mayoría de personas, a la inmensa mayoría de la población, cuando nacemos, de hecho, desde el momento del nacimiento ya te ponen varias vacunas. Para la hepatitis, por ejemplo, y le van poniendo a los 2, a los 4, a los 6, a los 9, a los 15 meses, y así hasta los 15 años. Entonces, gracias a eso, pues mucha gente no padece enfermedades de las que entonces se moría uno, muchas víricas. El médico, ¿cómo se forma en esta época el médico? Hay 2 formas de formarse. En la universidad, que es una formación teórica, una formación muy tradicional, muy conservadora, muy clásica. Se conocían como doctores, Pero había un médico que se conocían como los prácticos, porque no se formaba en la universidad, era una enseñanza junto a otros médicos ya establecidos y después hacían un examen ante el protomedicato. Estos eran de menor consideración social, ¿vale? Hombre, no sé si después tendrá que ver esta variante de practicante, pero era una formación que no era teórica, era una formación, digamos, basada en la experiencia de estar mucho tiempo al lado de un maestro y después hacían esos exámenes ante el protomedicato. Pero vamos, lo prestigioso era haber ido
a una formación teórica universitaria. Y el boticario no tenía universidad, la farmacia no entra en la universidad hasta mitad del siglo XIX y se formaba, al igual que los médicos revalidados o prácticos, al lado de un maestro entre 4 y 8 años de formación. Obviamente, tanto estos como los anteriores, la Inquisición aún estaba en boga durante la Edad Moderna. La Inquisición no desaparece en España hasta el siglo XIX, hasta 1800, no sé si es 20 y tanto, 30 y algo, con Fernando VII. Y, por supuesto, había que ser cristiano viejo, limpieza de sangre, no podía ser judío, mora, justiciados, penados, etcétera, etcétera. 25 años como edad mínima y después hacer un examen teórico y práctico. Los hospitales, pues los hospitales en esta época son unas instituciones que en los primeros, en la Edad Media y sobre todo en el siglo XVI, aún sigue ese concepto de hospital como centro de misericordia, caridad, acogida, sistema gremial, ¿vale? No tiene un concepto sanitario. El hospital, yo creo que Juan Ignacio Carmona hablará también sobre este tema. Él ha trabajado mucho en los hospitales, yo también he trabajado en los hospitales porque de hecho he dirigido varias tesis sobre hospitales en Sevilla y la mía propia fue de un hospital, el más antiguo de la ciudad. Los hospitales cambian sobre todo a partir del XVII, porque en el proceso de reducción hospitalaria de final del siglo XVI lo que ocurre es que esa cantidad de hospitales que había casi un centenar, se reducen en un número muy reducido. Sobre todo hay dos, ¿no? Que son el del Amor de Dios, que estaba en esa calle, que es para las calenturas, las tercianas y las cuartanas, y el del Espíritu Santo, que estaba en la actual calle Tetuán, ¿no? La calle Colchero, se llama hoy día calle Tetuán. Y cambia el sistema, porque ya se va a intentar no solamente acoger, sino acoger y tratar, intentar curar, intentar aliviar, ¿vale? Eso es un cambio muy importante, cambia el sistema de hospitalidad. Y sobre todo van a tener gran importancia en la cantidad de epidemias. O sea, Sevilla y su provincia fue de las ciudades a nivel mundial que más epidemia ha tenido en la Edad Moderna. Era increíble, era increíble. O sea, es que prácticamente no pasaban 5 años si no hubiera una u otra. Porque, ya digo, el río, el gran trasiego de comerciantes, de gente que venía aquí, o sea, que prácticamente era un foco de transmisión enorme. Sevilla tuvo el hospital más importante de Europa, junto con uno de Milán, a partir del siglo XVI, sobre todo ya XVII y XVIII, y bueno, hoy día ya no funciona como hospital, lo ha hecho hasta el año 70 del siglo pasado, que es el llamado Hospital de las 5 Llagas, también, o de la Sangre, conocido como después Hospital Central, y hoy día sede del Parlamento andaluz. Eso era un hospital enorme para la época. Ya es un hospital en el nuevo concepto de centro sanitario, donde había una farmacia, donde se hacían tratamientos para esos enfermos, donde poco a poco esos nuevos remedios químicos, las nuevas plantas americanas, las nuevas innovaciones, todos esos nuevos discursos, hipótesis, teorías se llevan a cabo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una figura bastante interesante que es el médico, cómo trata a los enfermos para tratar la peste. Era una especie de túnica encerada con una máscara en pico, donde generalmente ponían una sustancia aromática para evitar esos olores producidos por los chancros, y completamente cubierto incluso el cabello, ¿no? O sea, prácticamente lo único que se le veía, como ven ustedes, guantes por supuesto, era la órbita de los ojos para ver, pero ya poco más. Y 2 minutos y acabo. Algunas cuestiones, por ejemplo, yo no he querido traer aquí, cuando ya se haga la publicación, pues ya haremos más referencias, pero no voy aquí a hacer un discurso de textos, documentos, tal, porque resulta bastante aburrido. Después, para el estudio más investigador o científico, pues bueno. Pero bueno, algunos refranes de la época, en el siglo XVII, ya se dice: la única forma de combatir la enfermedad es dieta equilibrada y adecuada, mucha higiene. Es que vuelvo a insistir, es que la higiene, hay crónicas que hablan de la reina católica que el agua le gustaba muy poco y dicen que se bañaba un par de veces al año, ¿no? O sea, imagínense ustedes, demasiado vivió la señora, ¿no? Porque con esa falta de higiene, y decía, las normas dietéticas, higiénicas y sexuales son clave, y decía el refrán, dieta, mangueta y 7 nudos en la bragueta, eran refranes de la época, la Edad Moderna,
que hablaban de esto, ¿no? O sea, señores, alimentación equilibrada, limpieza, mucha agua y poco sexo, ¿no? En Sevilla hay una gran peste en 1649. La peste bubónica era conocida como, bueno, la enfermedad negra. En Sevilla tuvieron que hacer incluso lo que se llamaban los carneros, que eran zanjas para enterrar a la gente. Y esto no ocurrió en Sevilla, ocurrió en todos los pueblos de la provincia y ocurrió en muchas partes de España, ¿no? Esta concretamente venía del Mediterráneo y diezmó la población al 50%. 60.000 fallecidos, 60.000 quedaron vivos. ¿Qué hacía la gente? La gente pudiente, la gente se iba al Aljarafe. Las clases, la alta sociedad sevillana, cuando se declaraba la peste, se iba a las viviendas que tenían en el Aljarafe, viviendas a 10, 20 kilómetros, y ahí se quedaban 2, 3, 4 meses, que es lo que duraba la epidemia, y después volvían. Y prácticamente vivían aislados, o sea, prácticamente hacían acopio, igual que si hubiera una guerra nuclear, hacían acopio de víveres, de agua, etcétera, y en 3 meses no salían de ahí. Eran una forma de evitar el contagio, lo que se llama actualmente la cuarentena, ¿no? La viruela es la enfermedad que más mortalidad ha causado en el siglo XVIII, terminando la Edad Moderna. 60 millones de europeos murieron por viruela. La viruela tiene una sintomatología muy desagradable. Aparecen una especie de bultos por todo el cuerpo. Es una enfermedad que está erradicada. El último caso de viruela en el mundo se dio en 1977. Las personas mayores que estáis aquí estáis vacunados de viruela. Tenéis en el brazo izquierdo derecho una escarificación, ¿vale? A muchas niñas se la hacía en el glúteo por aquello de no hacérselo en el brazo, pero la gente joven ya no la tenéis. ¿Por qué? El último caso se dio prácticamente en Europa ya a finales de los 60 ya no había viruela, pero el último caso a nivel mundial se dio en 1977. Bueno, pues solamente hay 2 enfermedades que se han erradicado de la humanidad. Una es la viruela, otra es la peste bovina. Sin embargo, quedan cepas de viruela en 2 países, congeladas. Y después hay muchas voces que dicen que se destruyan, ¿no? Porque si ahora mismo llega un terrorista y coge esas cepas y las difunde, digamos, pues los que estáis vacunados no la padeceréis, pero los que no estáis vacunados, que es la gente joven, la gente nacida a partir de los 70, pues esa gente sí va a tener un problema. Porque, ya digo, en el siglo XVIII murieron 60 millones de personas. Estamos hablando de una época que en Europa a lo mejor había 150 millones. O sea, que fue una enfermedad con una epidemia muy importante. Y ya la última enfermedad de la que voy a hablar es el último año del siglo XVIII, 1800, se produce una enfermedad en Sevilla que se llama fiebre amarilla. Es una enfermedad que viene con un barco de Centroamérica que entra por Cádiz y llega al puerto de Sevilla. Se llama así porque cursa con fiebre muy alta y la sintomatología principal es una especie de ictericia o piel amarilla que tiene la persona. Esta enfermedad la padeció en la Sevilla de la época, que eran aproximadamente unas 85.000 personas, la padecieron prácticamente el 95% de la población. O sea, prácticamente toda la ciudad se contagió de esta epidemia. O sea, de aquel barco que llega al puerto, prácticamente toda la ciudad, todos sus habitantes se contagian, el 95%. Y fallecieron aproximadamente el 20%. El 20%, ¿vale? Como resumen, ¿qué podemos decir? Que enfermedades hubo muchas, muy variadas, contagiosas, la mayoría cursaban con fiebre. La clave estaba en que los ciclos biológicos tenían el caldo de cultivo idóneo, sobre todo las enfermedades cursaban en primavera y otoño, sobre todo más en primavera. ¿Por qué? Porque se dan las condiciones idóneas, época después de lluvia, tema de lagunas, charcas, etcétera, etcétera, para el desarrollo de muchos de los vectores, que son mosquitos, pulgas, piojos, etcétera, y entonces eran unas condiciones idóneas. Y después, ¿qué ocurría? Que la temperatura en Sevilla también es bastante agradable, quitando bueno, en Sevilla prácticamente no hay casi invierno, si lo comparamos con el norte de España. O sea, que invierno duro hay prácticamente mes y medio escaso, ¿no? Pero a partir de la primavera las temperaturas son idóneas y los ciclos biológicos son idóneos. El comercio
la falta de higiene, la falta de alimentación, etcétera, pues magnífico para todas estas cuestiones. Y bueno, pues nada más. Muchas gracias por su atención y cuando quieras, pues... ¿Alguna pregunta para el doctor Toral? Yo quisiera preguntarle, se ha estudiado mucho lo que era la enfermedad, el tratamiento de la enfermedad en las ciudades. En los pueblos, creo que se carece de estudios en particular. ¿Hay alguna bibliografía específica que haya tratado si, por ejemplo, los pueblos estaban bien dotados desde el punto de vista de las boticas, de medicamentos, y de si esos tratamientos que se daban en las ciudades se trasladaban por los médicos a los pueblos o no? Y si hay posibilidad de estudiar eso en el futuro. Sí, bueno, de hecho hay, por ejemplo, a nivel hospitalario, nosotros hemos elaborado varias tesis en varios municipios sevillanos, donde Utrera, Carmona, donde se ve prácticamente cómo lo que se está haciendo en la capital se traslada a esos municipios, ¿no? Y entonces, tanto en la Diputación, a través de esos hospitales, llegan cartas, por ejemplo, pues en el municipio, por ejemplo, yo que estudié la lepra, ¿no? En el municipio tal, en Lebrija, por ejemplo, estoy pensando, ¿no? Pues hay un foco de lepra tal, y mandan al hospital que vaya una comisión, que vayan los boticarios y que le pongan remedio porque, entonces, depende de la institución. En la Regia Sociedad, por ejemplo, hay mucha correspondencia, hay disertaciones donde hablan, por ejemplo, de enfermedades según qué municipio, porque hay zonas concretas donde se padecen ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, por las características, digamos, climatológicas, las características a lo mejor de zona de tránsito, porque claro, había pueblos, por ejemplo, estoy pensando, según la zona donde esté, el tránsito hacia Madrid, hacia la Andalucía Oriental o hacia la parte meridional, Cádiz, etcétera, pues claro, eran clave. Entonces sí hay estudios, obviamente mucho más reducidos, y después también los archivos parroquiales también son muy importantes, ¿no?, para el estudio de... En realidad, yo digo muchas veces que se cree que hemos estudiado mucho, pero hay mucha documentación aún. Yo, por ejemplo, ahora me estoy dedicando al estudio de la quina. La quina es una droga bastante peculiar, ¿no? Bastante peculiar porque supuso un hito, supuso que la gente moría al contraer la malaria, el paludismo, las tercianas, y a partir de la quina, hombre, no es que todo el que se la tomase sobrevivía, pero prácticamente un 50-60% de la gente se salvaba. Entonces, claro, es un hecho muy importante. A finales del 18 aquí había epidemia importante de quina. Lo que pasa es que después fracasa por temas políticos, ¿no? Intereses comerciales. Bueno, no sé si lo sabéis, por ejemplo, en la farmacia actual hay una cosa que se llama las exportaciones paralelas, que de España se sacan medicamentos al Reino Unido y a países centroeuropeos porque España es el país de la Unión Europea donde los medicamentos, bueno, miento, solo nos gana Rumanía. De los 28 países, ahora 27, a partir de que salga el Reino Unido, tenemos los medicamentos más baratos de toda la Unión Europea. ¿Y qué ocurre? Que la gente los coge de aquí, los reenvasa, reetiqueta y los vende a 5 veces allí, ¿no? Pues eso ocurría con la quina. La quina salvaba vidas y ¿qué ocurría? Que como la gente se moría, se pagaban grandes cantidades. Entonces, hay mucha correspondencia, hay mucha documentación y yo, por ejemplo, me he encontrado documentos y estoy buscando si está publicado y no encuentro nada. Claro, también haces búsqueda y tal, ¿no? Pero quiero decir que la investigación histórica, mucha está por hacer. Y el problema de la investigación, cualquiera puede hacer investigación si le va dedicando... Hay un problema que es la paleografía, obviamente, los documentos por la letra, pero nos podemos encontrar fuentes muy interesantes para el estudio, incluso algunas. Yo me acuerdo cuando yo hacía la tesis del Hospital de San Lázaro, que es más antiguo de Sevilla, de mitad del siglo XIII, me dice el director, oye, hemos encontrado ahí, cuando están haciendo esto, unos restos óseos y tal, y le dije yo, oye, pues qué interesante, porque podemos hacer un estudio anatomopatológico para ver si realmente estos enfermos eran de lepra o eran de otras patologías que realmente, como no se sabía, y se metía a todo el mundo. Y me dice, pero eso implica que se va a paralizar la obra. Digo, pues yo no lo sé, pero políticamente puede que sí.
Pues no, porque si no el hospital tiene que crecer y tal. O sea, ese tipo de cosas. Es que en Sevilla o en este municipio, excavando muy poquito, aparecen restos, porque toda esa epidemia no se podía enterrar a la gente en la iglesia. La gente se enterraba en la iglesia. Los cementerios son del siglo XIX. No había cementerios, no se enterraba la gente en la iglesia. Pero claro, tú no podías enterrar a la gente en la iglesia de esas enfermedades que sabía. ¿Dónde se enterraban? En los carneros, hacían zanjas y ahí se iban echando los muertos, esos 2 meses que iba, y ahí cal y más muertos. Se quemaba, y quiere decir que... Pero sí es cierto que hay muchas fuentes muy interesantes para el estudio y el problema es que, porque España es muy rica en historia. Afortunadamente tenemos mucha historia. Y bueno, el problema es que lo que nos falta muchas veces son gente que se dedica a la historia, que ese es el problema, porque... Yo espero que los profesores de la universidad alienten a los nuevos doctorandos y a luego... Es complicado, porque hay un problema que es vivir de esto. Entonces, no es fácil, porque las condiciones políticas en España ahora mismo, quiero decir que yo vengo ahora mismo de una institución, la Universidad de Sevilla, que su presupuesto en capítulo 1 ha bajado casi un 40% desde el año 2008 que empieza la crisis aquí. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? Pues no está en bancarrota porque se ha bajado un 40%, o sea, no se ha echado a nadie técnicamente. Lo que se ha hecho es, la gente que se ha ido jubilando no la han ido sustituyendo en la misma medida, con lo cual, ¿cuál es el problema? Que tú no puedes pagarle a una persona 500 euros y pretender que con 500 euros dé clase, investigue, porque tiene que sacar recursos económicos de otro lado, en algún sitio, para poder subsistir. Entonces es muy difícil. Uno de los graves problemas que tiene este país, yo lo digo siempre, es que se hace poca inversión en investigación, ¿vale? Y la poca que hacemos después la utilizamos para exportar a nuestros mejores alumnos a otros países, porque aquí no le damos los recursos adecuados para el desarrollo, ¿no? Esto es un problema muy complejo, pero está muy relacionado con todo esto, ¿no? Pero falta mucha gente, obviamente, ¿no? Falta mucha gente. Y claro, el problema es que, insisto, mi formación inicial es científica, farmacéutica, yo soy farmacéutico. Lo que pasa es que después, bueno, me gustó el tema de la historia y bueno, me parece... Y yo le digo siempre a mis alumnos, ¿no? Es que lo ideal es que todas las disciplinas se unan, porque el mundo no es exclusivamente humanístico o científico, sino que es la conjunción de todos esos saberes, ¿no? Entonces, muchas veces, yo es que de esto, cuando yo hago los exámenes, ¿no? Yo es que esto no lo entiendo, no, oiga, es que usted en la sociedad tiene que saber de todo, y usted no puede ser un erudito, pero... Entonces yo le digo siempre, hay chavales que tienen que hacer ahora los trabajos a fin de grado, y lo mando a los archivos a hacer cosas pequeñitas, ¿no? Y después a la gente le gusta. Y dice, oye, pues me ha gustado. Y la gente, por ejemplo, no lee ahora. Yo, en la asignatura de Historia de la Farmacia, le mando que lean un libro. Un libro, bueno, generalmente el médico. Y mucha gente, al cabo de los años me lo encuentro y me dice, ¿sabe una cosa? Yo no leía nada. Y a partir de que leí esa novela me encantó. Y ahora, cada 2 meses me leo un libro. Y me introduciste a lo que es la lectura, ¿no? Pero es que este país no lee. Es que ese es uno de los problemas que tenemos en España. Entonces, las cosas no son gratuitas, sino que tienen su razón en muchas cosas, ¿no? Sacrificio, y después hay una cosa, yo lo veo en mis hijos, ¿no? El problema de las Play, las maquinitas, los móviles, o sea, lo de los móviles es una cosa. Yo veo a muchos alumnos que están a lo mejor en descanso y están 4 o 5 alumnos, cada uno con el móvil, sin hablar. O sea, la comunicación no existe, cuando la clave de la relación de la sociedad es la comunicación. Entonces, están comunicando, pero yo estoy convencido que muchos de los textos son, vamos, no voy a decir tonterías, pero cosas banales, ¿no? Y entonces, muchas veces, cosas importantes no se hablan, por desgracia. Pero bueno, yo espero que en fin, que conforme cumplan años, vayan mejorando esas habilidades sociales, ¿no?